Ok, bienvenidos a nuestra quinta lección. Sí, bienvenidos también a esos que están acompañándonos por Facebook. Aquí presente está Ailén, está doña Luz Marina, está doña Consuelo que nos visita hoy, y está Víctor y Wilcar. Y vamos a ver quién más viene. Aquí la estamos esperando en el punto. Ok, ¿quién tiene el valor de intentar de repetir rápidamente en 3 frases la historia? No, usted no. Usted, ¿para qué Consuelo sabe cómo trabajar? Mejor dicho. De Josué, ¿cierto? En 3 palabras. Iniciamos, no quiero solamente la historia desde el inicio hasta donde terminamos la última vez. La próxima vez Ailén se va a preparar. Mira, doña Consuelo, para que lo mire, y ustedes también. Lo voy a intentar en 2 minuticos. ¿Perdón? Aquí Dios en el inicio hizo el mundo perfecto. Había puras relaciones buenas. Pero el hombre, por su decisión de no obedecer a Dios, fue puesto fuera del paraíso, y eso rompió todas sus relaciones. No solamente la relación con Dios, también había conflictos con el prójimo, con el medio ambiente y consigo mismo. Y luego fuera del paraíso, ellos se multiplicaron, pero había tanta maldad que ya no querían, que Dios estaba triste con el mundo y destruyó una gran parte, que solamente quedó una persona y sus hijos y su esposa. ¿Cómo se llamaba? Noé, muy bien. Quedaba solamente Noé en el arca, y el resto murió, y uno podría pensar, ahora sí, va a avanzar muy bonito otra vez, pero nada. Otra vez se multiplicaron, pero construyeron ya la Torre de Babel, y quedamos con muchos idiomas. Por eso yo hablo el español tan enredado. Entonces, Dios después, ahí termina la historia primitiva. Así se llama. Primitiva. Ahí termina la historia primitiva, es como la introducción. Y desde allá inicia el camino de la salvación. Dios llama a una persona, ¿cómo se llama? Abraham. Y Dios llama a Abraham y le da promesas, y esas promesas tenemos que tener en la mente. Yo escogí aquí 3, son más, pero esas 3 se repiten muchas veces. La primera es que Abraham vendrá una nación grande. Abraham será una bendición para todo el mundo, quiere decir, él será una persona que trae cosas positivas para el mundo. Y su descendencia va a poseer la tierra prometida que está en Canaán. Pero Abraham tenía muchos problemas de tener hijos. Al final tenía su hijo Isaac. Y Isaac también tenía problemas de tener hijos, pero al final tenía Esaú y Jacob. Y la línea de la herencia va por Jacob, y Jacob tenía 12 hijos, pero en aquel tiempo ya inició una hambre en la tierra prometida. ¿Y a dónde fueron? A Egipto. Y vivieron aquí en Egipto. ¿Cuántas personas? 72. En total 72. 70 que vinieron más 2 o 4 que estuvieron. Pienso que eran 72. Aquí en Egipto, en una zona muy, muy buena. Entonces allá termina el libro de Génesis. De las promesas, ¿cuántos se han cumplido al final de Génesis? ¿Ya hay una nación grande? No. ¿Son una bendición? No, porque la tierra los tiene que dar. ¿Y ya están en la tierra prometida? No. Entonces no. Aquí estamos viviendo en Egipto, pero no están en la tierra prometida. Entonces vamos a ver si Dios cumple sus promesas o no, y cómo las cumple. En eso estamos. Ahora necesito todos voluntarios, todos de ustedes. Vengan aquí, todos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a meter esta mesa un poco por allá. Ok. Wilka queda en ese lado. Wilka también aquí necesitamos. ¿Sí? Y ustedes todos quedan en ese lado. Wilka, tú en ese lado.
Y ustedes todos en ese lado, todos en ese lado. Y ahora jugamos el juego de la cuerda, ¿cómo se llama? Del que arranca. La arrancamos, creo que... Entonces, ¿quién? Si Wilka logra que ustedes pasan por esa línea, él gana, si no, ustedes ganan. 1, 2, 3, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Wilka. Ya. Ok, bueno, ya se pueden sentar, Yo quiero que tenemos mucho cuidado. Wilka, no almorzaste hoy. Sí. Después nos vamos a presentar rápidamente con Jacob. Pero primero, ¿qué observaron en ese juego? La desventaja. Fuerza. Fuerza, ok. Desventaja porque éramos todos contra uno. ¿Cómo te sentiste, Wilka? Intimidado, arrastrado. El juego era muy injusto, ¿cierto? Muy injusto. Y yo pienso, a veces uno se siente así, en mucha desventaja. Y si hablamos hoy de la historia, eso como se sintieron, el pueblo de Israel en Egipto se sentía así, como Wilka. Y los egipcios se sintieron como ustedes aquí. ¿Cómo se sintieron ustedes aquí? Fuerte. ¿Tenían miedo del juego? No. ¿Y tú, Wilka, tenías miedo del juego? Entonces, miramos, a veces en el mundo, yo pienso ahora, Ucrania está sintiéndose como tan... Cuando yo estaba estudiando otra vez la historia, yo sentía siempre Ucrania contra Rusia en ese juego, ¿cierto? Ucrania así y Rusia allá. En un juego real que es muy, muy triste. Y así era la situación. Así comparamos la situación de los israelitas con la egipcia, ¿cierto? A mí me duele mucho la cosa con la Ucrania. Antes que continuamos, vamos a presentar a Doña Consuelo, es una de las vecinas. Yo me llamo Angélica, soy miembro de la iglesia y no soy colombiana, soy como se educa, como se escucha, soy alemana. Sí, soy alemana. Si digan rápidamente sus nombres. Solamente. Mi nombre es Ani. Gladys. Ailén. Marina. Víctor. Y Jorge. Y a Wilka ya conoces muy bien. Ucrania. Para que se sienta aquí. Está bienvenida realmente. Gracias. Y voy a pedir a Jorge que iniciemos con una oración. Papá, Señor, en este momento queremos, después de esta breve introducción, pedirte que seas tú el maestro de hoy, que seas tú usando a Angélica, Señor, para enseñarnos el mensaje que tú tienes dispuesto para nosotros. Pedimos también que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, permitiendo, Señor, haciéndolo sensible para que tu palabra pueda entrar en él y transformarlo. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que bendigas este hermoso tiempo de aprendizaje de tu palabra. Guíanos, Señor, y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios llamó primero a Abraham, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? ¿Lo tenía ahí? Isaac. ¿Y cómo se llamó el hijo más importante de Isaac? Jacob. Esos tres nombres, Abraham, Isaac y Jacob. Repítelo. Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los tres que se repiten muchas veces en la Biblia, ¿cierto? Muchas veces se lee como son a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Era la promesa. Dios dio esa promesa. Esas promesas que nosotros sacamos tres, la dio a Abraham, después lo repite con Isaac y luego lo repite con Jacob. Y cuando continuamos leyendo la Biblia, siempre vamos a encontrar los nombres Abraham, Isaac y Jacob. Desde Jacob son 12 hijos y ya no es uno solamente que recibe esa bendición, ya está encima de los 12, ¿ok? Pero esas promesas están encima de Abraham, Isaac y Jacob. Y también dice muchas veces el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sí, eso es, ¿cierto? Son siempre esos tres se llaman patriarcas, esos son los patriarcas, ¿cierto? Yo dije hasta el capítulo 11
en la historia siguiente, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta? ¿Qué pasó con el pueblo aquí? Es esclavizado. Sí, eran esclavizados, muy bien. ¿Qué más pasó de los 72 personas? Murieron todos. Murieron, sí, esos 72 murieron, pero Pasaron muchos. ¿pasaron cuántos años? 40. 400 años, pero la 4 ya está correcta. Pasaron aquí 400 años que estuvieron aquí, y de las 70 personas, ¿cuántos? ¿Qué pasó? Se multiplicaron de una gran manera que se estima. Hay diferentes estimaciones, pero se estima por lo menos 1 millón de personas o hasta 2,5 millones. Claro, en comparación con Medellín no es tanto, ¿cierto? Pero por lo menos es la mitad del valle de Aburrá, pienso. Entonces son 4 millones, ¿cierto? Que viven aquí. Más o menos. Entonces, como la mitad del valle de Aburrá ya estaba viviendo aquí. Entonces se multiplicaron muy rápido y estuvieron ya esclavos. ¿Cierto? Cuando fueron recibidos, el faraón había recibido los 72 personas con mucho amor, o los 70 personas, De José. sí, de José, lo recibió con mucho amor, pero después cambió la situación, el faraón se había olvidado. Ya pusieron a otro faraón. Sí, entonces ahora ellos estuvieron así. Tenían que trabajar duros. ¿Y cuál fue el problema de los israelitas? Y los egipcios lo observaron, que notaron. Se multiplicaron tanto que pensaron, no, tienen que trabajar más, tienen que trabajar más. Se van a ganar de fuerza y por cantidad. Pero, ¿qué pasó? Se multiplicaron más. Sí. ¿Cierto? Pero Dios... Entre más los oprimían, más se multiplicaba. Aquí siéntate, bienvenidos, Paula. Dice la Biblia. Que entre más los oprimían, más se multiplicaba. Sí, eso se multiplicaron mucho, ¿cierto? Entonces, pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Ellos, claro, en esa situación estuvieron felices. No. Entonces, ¿qué hicieron? Se quejaron. Se quejaron, no estuvieron bien. Y él responde sus quejas. Y lo responde en el llamado de una persona. ¿Cómo se llama la persona? Moisés, ¿cierto? Ahora, la última vez hablamos mucho de Abraham, persona muy importante y famosa de la Biblia que tenemos que conocer. Hoy vamos a hablar de ¿quién? De Moisés. ¿Quién es primero? Abraham. Muy bien. ¿Y quién es antes de Abraham? La persona Noé. Entonces ya tenemos el orden: Noé, Abraham, claro, Isaac, Jacob y luego Moisés. Hoy hablamos de Moisés 400 años después. Entonces Dios no había olvidado su pueblo y Él prepara una persona. Y la persona es Moisés. Pero Moisés nació en un tiempo muy difícil, ¿cierto? Porque en aquel tiempo, cuando murió Moisés, cuando nació Moisés, gracias. Cuando nació Moisés, ¿cuál problema había? La esclavitud. Sí, los niños. Mataron a matar a los niños. En aquel tiempo dijeron A las parteras. sí, a las parteras que tienen que matar a los hijos, a los niños, a los varones. ¿Quién de ustedes tiene hijo? ¿Tienes hijos? Luz Marina, tú tienes hijos, ¿cierto? No tenías ningún hijo, ¿cierto? No tendrías ningún hijo. ¿El resto? Yo tengo hija. Todavía no quiero. Ok, entonces sí. ¿Por qué solamente a los varones y a las niñas no? Ay, porque ellos necesitaban ellas en la casa. Ellos no eran un peligro, no eran tan fuertes. Necesitaban que sirvieran. Sí, yo pienso que eso fue. Así me imagino yo. Y los varones se podrían Era hacer para- más para fuertes, batalla, podrían levantarse contra ellos, pero las mujeres no lo esperaban. Entonces sí, querían, y también Moisés hubiera sido matado, pero la mamá lo quería mucho, era un bebé muy bello, lo escondió por 3 meses, lo hizo un cesto, lo
puso en el cesto, lo puso en el Nilo, y ahí escuchamos ahora el bebé llorando. Pero ¿quién estaba bañándose en el Nilo en ese momento? La hija del faraón misma, y el faraón era el rey de Egipto, ¿cierto? Entonces la hija del faraón estaba bañándose, escuchó el llanto y se enamoró de ese bebé y lo llevó a su casa. Y él creció en la casa, pero ¿quién lo amamentó? ¿Quién lo cuidaba? Su propia madre. Su propia madre. Entonces ahora, dígame, ¿qué aprendió Moisés como niño viviendo en la casa del faraón con el cuidado de su mamá? La Biblia. No, la Biblia todavía no existía. Pero la historia, la tradición oral del pueblo judío. Estaba dividido, o sea, su corazón estaba dividido. Sí, está Él bien. aprendió las dos cosas, la cultura egipcia donde estaba, pero también la mamá le debió haber enseñado cosas del pueblo judío y del Señor. Lo que ¿Saben? Sí. me pasa es que Moisés estuvo hasta cierto tiempo con la mamá y mientras tanto la mamá le enseñó eso. Cuando ya fue como más independiente, que se llaman en el Antiguo Testamento, que ya fue destetado, que ya se podía, ya fue otra vez al palacio y aprendió lo Entonces otro. miramos que él está en las dos culturas, ¿cierto? Es como nuestra hija. Ella en nuestra casa aprende las cosas alemanas, en el colegio aprende las cosas colombianas. Y habla los dos idiomas y se siente bien en las dos culturas, ¿cierto? Así también era con Moisés, solamente la diferencia muy grande era que él venía de un pueblo de esclavos y vivía en la casa del rey. Entonces él venía del estrato 0 y vivía en el estrato 100. Entonces imagínense, ¿cierto? Y él era uno de los posibles seguidores del faraón, ¿cierto? Parece que la hija no podía tener hijos. Entonces, pero él cumplió los 40 años, hizo un error muy grande, mató un egipcio porque quería ayudar al israelita, entonces miramos que su corazón tocaba más para el lado de Israel, y huyó al desierto. En algún lugar aquí estaba, ¿y qué hizo allá? El hijo del rey, ahora pastoreando ovejas, se casó allá, y ahora otra vez del estrato 100 al estrato no sé cuál. Podría ser que no era el 0 porque por lo menos tenía ovejas. Yo pienso no era el estrato. Sí, pero así está. Y ahí, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí, entonces aquí hay otra silla. Hoy nos llenamos. Bienvenidos. Ya estamos en medio ya iniciamos con la clase, estamos en el desierto con Moisés. ¿Ustedes conocen a Moisés? Él había matado a alguien y huyó al desierto donde quedaba 40 años cuidando ovejas. Y después de 40 años, él caminaba como siempre en el desierto. Cuando miró que Una salsa ardiendo. ¿cierto? Estaba quemándose. Y Como una mata, como un chamito. sí, como una mata quemándose, pero ¿qué pasó? No se consumía la La leña, salsa. ¿cierto? Qué leña maravillosa. Yo pienso la esposa de Moisés le hubiera gustado esa leña. Para cocinar. También sería bueno para nosotros, no gastaríamos más gas en esa leña que no se consume. Entonces, claro, Moisés le llamó la atención a Moisés. Y él fue para allá. Y ahí, ¿qué pasa allá? Dios le habla Dios le habla. a Moisés Sí, en la medio de la zarza. sí. Entonces Moisés se acerca a la zarza y de repente, que viene de la zarza, Moisés, ¿qué pasó con Moisés? No temas, no temas. Que no Sí, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué nos que se preguntamos? quitara el calzado en los pies. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué Le dio pasó? mucho susto. Sí, yo pienso, él se quedó toda la sangre de la cara, él quedó pálida como nosotros los blancos, ¿cierto? Entonces lo llamó Moisés lo tenía que proteger, porque él sabía si Moisés se acerca demasiado, se va a quemar con la cercanía a Dios. Entonces podemos imaginarnos el susto que tenía Moisés. Eso no era, bueno Señor, aquí estoy, ¿cierto? Que le hablen a uno en una zarza.
Sí, ¿no? desmaya uno. ¿Y qué dice Dios? Ya pone un límite. Dios ahora pone reglas. Miramos, ¿cierto? No es Dios que dice, sea bienvenidos, sino Dios dice, no te acerques más. Se quita el Quita los Quita las sandalias. Se queda ¿Qué las pasa sandalias. cuando uno se quita las sandalias en la arena caliente? Uy, Uno tiene que arrodillarse. No sabemos por eso, pero seguramente se arrodilló y se asustó más, porque el Claro. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba hablando con él. Porque Claro. Dios le presentó, Dios le dijo en Éxodos 3, 4 a 6, quítate las sandalias porque estás pisando tierra Tierra santa. santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Ellos no habían escuchado 400 años nada de ese Dios, o no sabemos nada, por mucho, mucho tiempo. Entonces podemos imaginarnos Moisés, cómo se sintió en presencia de ese Dios. Uy, tremendo. Asustado. Yo pienso asustado, yo pienso que quedaba la Impactado. lengua pegada en la Quedaba boca, impactado. sí, impactado, y también se sentía, podría ser con miedo de ese Dios, ¿cierto? No lo conocía tanto, entonces no nos sorprende que él cubrió su cara y que se asustó y no sabía qué pasará ahora. Entonces él se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a ese Dios. Entonces miramos aquí un Moisés que claro conoce ese Dios por cuentos, pero no lo conoce personalmente. Y ese es un encuentro muy fuerte personalmente. Y ese encuentro es un Dios que le pone límites y que le muestra, yo soy el que dice aquí qué pasó. Sí. Pero en este momentico, por lo que tú dices, que si él se acercaba más se iba a quemar con la cercanía de Dios, me parece muy importante como esos límites que Dios puso no fueron de barrera, de no te quiero cerca, sino te quiero proteger. El límite es protección. Muy bien pues, dicho, ¿cierto? Dios pone un límite para proteger. Eso miramos también muchas veces, pienso en nuestras vidas, que Dios pone límites, uno quiere hacer otra cosa, pero Dios dice que no, y para proteger a nosotros también. Y Dios le dice, oiga Moisés, y nos recordamos, Moisés está ya por 40 años aquí en el desierto, en algún lugar, y el pueblo está allá, y Dios no habla con alguien allá, sino Él habla con Moisés allá. Los planes de Dios son extraños muchas veces, ¿cierto? Él habla allá con Moisés y dice, oye, yo he escuchado las quejas del pueblo, y yo lo quiero librar. Y yo quiero que tú lo haces. Y Moisés, nos recordamos, era un asesino. Él estaba ahora cuidando ovejas. Estaba huyendo. Estaba huyendo. Se fue el miedo de que lo mataran a él. Sí. Entonces Moisés dice, oiga Señor, pero ¿qué digo? ¿Quién me manda? Nadie me va a creer. Si yo me voy, yo puedo decir Dios hablaba conmigo y me van a decir, pero ¿cuál Dios? ¿Qué Dios? ¿Y qué dice Dios aquí? ¿Cómo se presenta? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Está hablando contigo, pero también dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cierto? Entonces ese nombre conocieron, pero ahí pone otro nombre. Hasta allá siempre hablaban el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y seguramente con el nombre Abraham, Isaac y Jacob siempre era esa promesa. Siempre siguió, la promesa era, eso prometió Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que van a multiplicarse y todo eso, ¿cierto? Pero todavía están esclavos allá. Entonces yo soy el que soy. ¿Qué significa eso para ustedes? Todopoderoso. Poderoso, ¿qué más? Es como el nombre que Dios le dio para que él pudiera decir quién le había hablado. Sí, es el nombre, pero ¿qué más podría significar el nombre? Yo soy. Que no hay otro como él, o sea, que único. Él es único, sí, eso también. ¿Qué más? Que no necesita describirse. Él Sí, es y ya. pero él se describe, él dice yo Sí. soy quien yo soy. Yo soy el que soy. Yo pienso, para mí, porque claro, pienso hay libros que hablan de ese tema, ¿cierto? Solamente lo vamos a tocar un momentito. Es un Dios que no cambia, es un Dios que queda igual. El mismo Dios que prometió a Abraham esa promesa,
El mismo Dios que dejó que el pueblo ahora quedó 400 años aquí, es el mismo Dios que ahora está hablando con Moisés. ¿Cierto? Es el mismo Dios que ahora está hablando con Moisés. Siempre me olvido poner las figuras. Aquí tenemos Moisés. Miren, no es un joven. ¿Cierto? No es un joven. Claro, ya tenía sus 80 años. 80 años. Sí, porque salió de 40 de Egipto y estuvo 40 en el Y aquí miramos la salsa y aquí miramos, yo pienso, ella no era una persona orgullosa, ¿cierto? Ella era muy humillada. Muy tremendo. Y Dios busca a él. Entonces, él dice, esto es mi nombre eterno. Él dice también, ¿quién lee Éxodo 3, 15 a 17? ¿Alguien lo lee, por favor? 3, 15 a 17. Ahí también explica un poco el nombre. Éxodo 3. Del 15 al 17. Justo. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda y reúnete a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo lo han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos en Egipto. Hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra de donde abundan la leche y la miel. Y aquí miramos como Dios hace una ligación otra vez del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cierto? Siempre es la conexión con ellos. Y como Él repite aquí la promesa, ¿cierto? Él dice, ustedes van a tener la tierra. Y esa tierra será, ¿cómo será la tierra? Que fluye leche y miel. Sí, una tierra muy buena. Entonces, y Él dice, yo siempre había estado con ustedes, yo estuve pendiente de la situación de ustedes, yo no les había olvidado, podría ser que lo habían sentido así, pero Él dice así, ¿cierto? Dios se presenta así a Moisés. Moisés sí le luchaba con las dudas, pero al final regresó a Egipto, donde le esperaba su hermano Aarón, que también fue llamado por Dios, para que juntos ahora van a convencer los israelitas o hebreos. Eso es el mismo. Si se dice israelitas o hebreos, es lo mismo, ¿cierto? No se confunden. Y tenían que convencer también al faraón, a los egipcios, para que los deje salir. ¿A Moisés le gustó esa tarea? No. ¿Y por qué no? Al principio Le dio miedo. ¿Le dio miedo? ¿Y por qué le dio miedo? Dios decía que él no podía casi hablar. Sí. Que porque era... Pues puso excusas y excusas. Que no tenía facilidad de palabra para hablar ante el faraón. Que quién era él para hablar ante el faraón, porque en ese momento él era un puesto a ovejas, cuidaba las ovejas. Decía él, pues, él le dijo a Dios. ¿Quién era él para ir a hablarle a ese rey? Este rey, y a cuántas personas, ya más que 1 millón, ¿cierto? O 2 millones. Yo leí 2,5 millones, otros dicen 1 millón. ¿Cierto? Él guiaba ovejas, no sé cuántas, pero seguramente no eran 1 millón de ovejas que él estaba guiando, y ahora tenía que guiar A mucha gente. ¿Qué cualidades miramos en Moisés en ese momento que le podrían mostrar que él es un buen líder? ¿Qué calidades preparó Dios en él para guiar a ese pueblo?
¿Qué piensan? Ya dijimos algunos antes que fueron. Pues la crianza en Egipto le ayudó mucho, Sí. que fue criado por él, pues por la casa del faraón también. Entonces Sí. eso fue una de las cosas. Eso fue una. Conocía lo que conocía en la casa del faraón, tenía, pues no era un desconocido. ¿Sabía dónde ir? Sabía dónde ir en Egipto. Ah, ¿Y dónde más sabía dónde ir? en el desierto. En el desierto. Porque él estaba pastoreando la verdad en todo Sí. el desierto, sabía por dónde la Y llevaba. luego pasaron por los mismos No, yo se conocía al lugares. desierto. También creo que el Señor se encargó de sensibilizarlo Sí. para poder comunicarse con Dios. O sea, cualquier persona no iba a Sí. escuchar ¿Y fácilmente por qué la se palabra de Dios, comunicaba con Dios? ¿Por qué se comunicaba con porque Dios? Dios lo escogió. Sí, pero ¿por qué ¿cuándo nos comunicamos con Dios? ¿En qué momentos nos comunicamos más con Dios? Cuando estamos seguros que Es hacemos... más difícil. Sí, cuando nosotros no sabemos cómo avanzar, ¿cierto? Si él hubiera tenido una autoestima que dice, yo lo hago, no sé, podría ser que Víctor hubiera dicho, yo lo hago, ningún problema. Estoy sobre Pero- el lote. No se ha aplastado. Todo lo contrario. No es cierto, esa persona no habla con Dios, pero ese Moisés, ya con sus 80 años, miramos como Dios está usando su pasado. Y eso digo a cada uno de nosotros, Dios está usando lo que pasa con nosotros para usarnos en el momento donde estamos. Él siempre está preparándonos, ¿cierto? Nosotros podría ser que nos sentimos que no andamos con Dios, pero Dios sí en el momento que andamos con Él usa nuestras experiencias. Él nos está formando, ¿cierto? Él nos está formando en el transcurso de la vida. Sí, doña Entonces Consuelo. todo lo que le pasó a él era como que Dios lo estaba formando. Él primero lo formó por allá en Egipto, después en el desierto, todo lo estaba formando a él. Sí, entonces, ¿qué A miramos? Moisés, ¿Quién está formando a Moisés? Dios con todo eso. ¿Y quién más? La vida. La vida. Las Porque no podemos circunstancias. decir que Dios fue quien mandó a Moisés de matar una persona. Dios no hizo eso, ¿cierto? Eso fue Él. Pero hasta esa mala experiencia, Dios puede usar para lo positivo, que no lo hace bien, ¿cierto? Eso no significa fue bien que asesinó a esa persona, nada de eso. Pero sí, Dios puede usar a la persona tan dañada, para ponerla en una tarea. Nosotros también, que estamos trabajando con presos en la confraternidad carcelaria, también tenemos personas así, que mataron muchas personas y hoy son pastores, ¿cierto? Dios sí puede usar, Él usa el pasado para formarnos, para ir con nosotros. Y todo el malo que nos ha pasado, ¿cierto? Que nos pasaron como víctima y como victimarios. Él lo usa para que después nosotros podemos hablar con otras personas, ¿cierto? ¿Cierto? Así pasa. Y seguramente aquí podría encontrar algunos testimonios como Dios nos ha usado con nuestras experiencias y como las experiencias a la misma vez nos han formado. Y Moisés es un ejemplo muy bueno aquí, con 80 años, Dios lo llama. Y uno podría pensar, hay 40 años perdidos, ¿cierto? En el desierto. ¿Fueron perdidos esos 40 años? No, Él lo fue formado. Y podría pensar en nosotros que pensamos tantos años perdidos, pero no son perdidos, porque Dios está en el lugar y nos observa. Entonces eso podemos aprender mucho con Moisés. La cosa muy bonita de Moisés en la Biblia es que la Biblia nos cuenta la vida de Moisés desde el inicio hasta el fin. Tenemos muy pocas personas así. Tenemos Jesús, claro, pero que tenemos desde el inicio, que acompañamos a una persona. Por tantos capítulos en la Biblia, no hay tantos, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. Él ahora regresa, encuentra a Aarón. Fácilmente dijeron a los israelitas, oye, Dios nos ha llamado para librarnos de la esclavitud. Y como Aarón está hablando, y seguramente Aarón ya tenía confianza con el pueblo lo cree, adoran a Dios y piensan, ay, fácilmente, vamos a salir, cruzamos un poco el desierto y ya, llegamos. Pero hay un problema que tienen que convencer al faraón, ¿cierto? Y el faraón,
como Moisés y Aarón, yo no sé. ¿Qué piensan? ¿Cómo se sintieron Moisés y Aarón? Llegando, Como preocupado. tenía que ir al faraón y pensaron, ay, ¿qué vamos a hacer? Los dos hebreos hablando con el faraón y claro, dijeron, oye faraón, nuestro Dios nos manda que nosotros lo vamos a adorar a 3 días de aquí. Por favor, déjanos ir. ¿Y cómo responde el faraón? No, dice que no. Ay, ¿qué Dios es este? No lo conozco. Aquí en Egipto tenemos muchos dioses. Egipto era lleno de dioses. Todos eran dioses. El Nilo era un dios, ¿cierto? Habían, el sol era un dios, el ganado era un dios. Todos eran dioses, hasta el faraón era un dios. Entonces el judío decía, no, ese dios no necesito. Porque él estaba en una situación muy cómoda. Nos recordamos del juego de la cuerda. Él estaba en este lado. Nosotros hicimos un juego de la cuerda en el inicio para aquellos que no estaban. Y había el pastor fuerte Vilca en un lado y 6 personas en el otro lado. Y qué sorpresa, ¿quién ganó? El pastor. El pastor no, el perro. Parece que él no almorzó suficiente. Entonces, entonces aquí miramos que ese faraón ni tenía interés de conocer ese Dios de los hebreos. ¿Cierto? Ya por 400 años ellos tenían control sobre los hebreos. ¿Qué Dios tenían ellos? ¿Qué Dios? Entonces miramos que el faraón dice, olvídalo, van a trabajar y van a trabajar. Y como ustedes tienen demasiado tiempo para pensar, lo hacemos más duro. Así, aquí era duro, pero después lo hicieron más duro. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de los hebreos con Aarón y Moisés ya protestaron, ¿cierto? Ya dijeron, pero ¿por qué ustedes hicieron eso? No tuvimos suficiente trabajo antes. Y yo pienso Moisés también estuvo bien intervenido, Moisés y Aarón, ¿cierto? Moisés no fue su voluntad de salir del desierto para regresar a Egipto, no fue su voluntad, era la voluntad de Dios. Y ahora él habla con el faraón y el faraón lo dice, Nos pone a trabajar más. Una trabaja más, el resultado es de mal a peor, y no de mal a bien, como seguramente nos pensaron, ¿cierto? Pero el Señor escucha a Moisés. Y ahora me gustaría que alguien lea Éxodo 6:1, porque me gusta como que Dios dice aquí. 6:1. Sí, 6:1. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces, él repite la promesa que él va a llevar el pueblo afuera y que será su mano poderosa. Por el momento uno podría pensar la mano poderosa de Dios no existe, ¿cierto? Por el momento uno puede pensar el faraón es el fuerte. Entonces, ahora lea Éxodo 6:6-8, por favor. O alguien lea del 6 a 8. ¿Por qué Dios actúa así? Yo leo. Sí. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que, bajo juramento, prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. ¿Por qué Dios deja que el pueblo sufre tanto? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Los versículos. Para que vean su poder. ¿Para qué? ¿Y qué más? Para que vean su poder. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que ver su poder? Para que crean. Para que crean que Él que... sea su Dios y ellos ¿cierto? sean su pueblo. Así sabrán, en mi traducción, yo no conozco esa traducción, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y que no es Moisés que va a liberarlos, sino
que los libró, el Dios, ¿cierto?, de la opresión de los egipcios. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy Dios. Eso es que Dios quiere. Ese es su íntimo deseo. Que nosotros, que cada uno aquí en el mundo reconozca que Él es el Señor. Él quiere ser reconocido. Y a veces lo tiene que mostrar con mucho poder. Y ahí se mezcla, claro, muchas veces poder y amor. Y en los tiempos de sufrimiento muchas veces es muy difícil encontrar el amor. Y muchas veces no podemos hacer una ligación tan directa, ¿cierto?, del sufrimiento para el entendimiento. Pero en esa historia miramos que el plan de Dios es que ellos reconozcan: yo soy el Señor. Y eso todo lo que pasa después, todo eso pasa para que reconozcan: Él es el Señor, que tiene todos en sus manos. ¿Y ustedes qué pueden hacer los israelitas para salvarse? Nada. ¿Qué podría hacer Vilca para ganar en ese juego de la cuerda? Nada. Pedía ayuda. Eso sí, él podría ir a la calle y pedir: por favor, ayúdame. Pero sí, si no tenían la única persona, ellos necesitaban a alguien de fuera para salvarlos. Necesitaban a alguien de fuera para salvarlos. Y eso tenían que experimentar. Y esa persona no solamente era Moisés. ¿Ok? Entonces, pero no solamente el pueblo de Israel tenía que reconocer quién es Dios, quién más. Los egipcios. El faraón, los egipcios, tenía que reconocerlos. Y entonces él manda a Moisés a encontrarse con el faraón y dice en la mañana, y dice al faraón: como tú nos dejaste ir, ahora el Nilo se va a poner sangre. Y así, y el faraón no lo creía y dijo: no hay ningún problema. ¿Y qué pasó? Así pasó. El Nilo se hizo sangre. Y no era solamente que se hizo rojo y que no había agua, sino también El mal olor. el mal olor. El dios Nilo tenía mal olor. Entonces Dios mostró con su poder Que era más poderoso que más poderoso que el dios Nilo, ¿cierto? Que él es más poderoso que el dios Nilo. Pero eso no era la única plaga que mandó, porque el faraón todavía no aceptó que el Dios es más grande. Él endureció su corazón, tal como el Señor también ya lo había dicho antes. Y parece que no pasaba nada. Él regresó a su casa y en algún momento había agua limpio otra vez. Y ahí ahora miramos la lucha en el juego de la cuerda, que los dos, que Dios está tirando en un lado y el faraón en el otro, está en una competencia y quieren saber quién es más fuerte. Y por eso Dios manda una plaga tras la otra. Y con esas plagas, muy interesante, Él siempre indicaba dioses de Egipto. Esos eran todos dioses de Egipto, que Él mostraba: yo tengo poder sobre los dioses de Egipto. Dios lo mostró. Pero el faraón muchas veces se sentía todavía más fuerte que ese Dios. Entonces iniciaba un juego. Es cierto que Dios estaba diciendo: yo quiero salir, que mi pueblo sale. El faraón dice: no lo voy a hacer. Vino una plaga. El faraón dijo: por favor, quita la plaga. Se quitó la plaga, pero él no dejaba salir al pueblo. ¿Cuáles plagas había? Úlceras. Las ranas. Ranas. Las langostas. Langostas. El granizo. Langostas. La muerte de Úlceras la entre personas y animales, no. Los piojos. Los Llagas en la El piel. claro, ya no se sopa. ¿Cómo quedó el país después de las primeras 9 plagas? Devastado. Porque ya no había Pobre. grano, ya casi se murieron muchos animales, se murieron mucha gente, entonces ya había, los dioses de Egipcio no habían cuidado su pueblo, mostraban que no había mucho poder. Pero, y algunas plagas, claro, eso también es interesante, algunas plagas solamente fueron en la parte de Egipcio. Entonces todos pasaron casi más que la mitad de las plagas. El pueblo de Israel no sentía la plaga, ¿cierto? No sentía la plaga.
Solamente, claro, las ranas también estaban, algunos también, los primeros tres Las también langostas, pasaron. perdón, las langostas que se comieron todos los sembrados Sí. de ellos, ¿cierto? Las langostas, Sí, unos sí, grillitos como- que comen todos Ya. los sembrados. Pero esos, las langostas ya no estuvieron aquí, en la zona de los egipcios, pienso. Sí. Entonces, los dioses no los habían protegido. Dios había atacado un dios tras el otro dios, tras el otro dios, tras el otro dios. Y así mostrando a los egipcios también, yo soy el Señor, yo soy un dios. No los dioses de ustedes no tienen poder contra mí. Y fue por el comportamiento del faraón que sufrió el país, ¿cierto? No fue que el pueblo decidió de no creer, sino era el faraón que decidió. Y eso muchas veces también tenemos en el mundo. Yo pienso por el momento Ucrania está sufriendo porque hay un loco que está marchando, ¿cierto? Sí. Eso tenemos muchas veces que mucha gente sufre por causa de locos. Eso es parte del mundo. Eso es parte del mundo que pasa. Ok, pero todavía no pasaron todas las plagas. El país ya era bastante destruido, pero faltó la última plaga. La lluvia. Los No, primogénitos de los La- egipcios La que muerte. murieron. Todo primogénito. Sí, él anunció, él dijo, oiga, y esa historia la tenemos que escuchar con atención qué pasó, porque esa historia también en 4 lecciones más lo vamos a tocar otra vez. Entonces, Dios dice a Moisés, hoy les voy a librar un poco, esa es la última plaga, y después de esa plaga los egipcios los van a echar del país. Los van a echar del país, ustedes van a salir de allá. Y Moisés lo explica muy bien a su pueblo. A medianoche pasa un ángel que va a matar todos los primogénitos. Entonces, otra vez va a morir mi hija, un hijo, no sé quién más tiene hijos, pero otra vez van a morir otros niños. Los primogénitos morirán. Pero, sí. Pregunta una breve explicación de qué significaba eso de endurecer el corazón de Faraón. Endurecer. Ok. Endurecer el corazón. ¿Qué dicen ustedes? Pruebas. No, como una Pues prueba. él se empezó, por más plagas que venía, no quería liberar a los egipcios, a los israelitas. Endureció el No, yo corazón, pues, sí. Pero es muy importante. Yo pienso para mí, endureció el corazón es no reconocer que Dios existe. Lo puso terco. No reconocer que el Dios tiene el control, sino el corazón decide no, ese Dios no O existe. sea que cuando cada vez que había algo, estaban los brujos, los magos, los hechiceros, y decían, pero ellos no pueden hacer eso. O pues salían Sí. ellos como que ellos... Todavía está, después de todos los señales, está convencido que ese Dios no es fuerte. Entonces, eso él no deja que el corazón haga un cambio. Y eso también conocemos en nosotros todos, bueno, eso es correcto, entonces continuamos así. ¿Cierto? Entonces, orgullo, también el orgullo endurece el corazón. Muy bien dicho. También la envidia a veces son esos pensamientos malos que nos endurecen el corazón, que continuamos un camino que sabemos que es errado. Y podría ser que hasta no sabemos que es errado, que todavía estamos convencidos que ese camino es malo, aunque embora muchas personas nos mostraron que ese no es el camino correcto. Uno podría pensar también que eso pasa en Rusia ahora, que todos intentan de convencer a Putin de retirarse, pero él continúa, ¿cierto? Entonces eso, pero también lo tenemos en nosotros. Pero sí, espero que esté respondido. Entonces ahora continuamos. Fue la plaga peor y Moisés dice, van a morir los primogénitos, pero sí hay un camino que nos puede salvar. Y tenían que cumplir varias cosas. Tenían que matar el animal a cierta hora.
corderito, El corderito, tenía que ser un corderito. ¿Cómo tenía que ser el corderito? perfecto. Perfecto, sí, sin sin defecto. falta, Sin defecto. sin defecto. De un año. De un año, ¿qué más? Macho. Un macho, que sí, eso es el cordero, ¿cierto? Tenía instrucciones muy claras del corderito. ¿Qué más tenía Pues que tenían hacer? que poner la sangre en el dintel de las puertas. Sí, Para que cuando y la en los pasara, dos lo viera. puestos, ¿cierto? En los dos puestos y en el delantal Sí. tenían que poner la sangre. Me ¿Qué? perdí. Y donde el ángel viera en la sangre del cordero, ahí no podía entrar a matar ningún primogénito. Como Porque eran de los israelitas. Me perdí. Te perdiste. Pero no. Estamos en la última plaga. Dios, Eso quiere decir que esta plaga no era para los egipcios o no era para los judíos, era para los primogénitos que no cumplieran esa instrucción. no eran para los egipcios, para todos. Era para todos si quieres, para todos. Pero el que sufrió eran los primogénitos. ¿Cierto? Sí, La plaga fue puesto. Pero si los judíos no ponían, no hacían el sacrificio y no hacían el ritual de sangre, entonces los primogénitos de los judíos iban a morir. O sea, la plaga no se limitaba solamente a los egipcios, era para todo el que no obedeciera la orden de Exacto. Dios. Era la Pascua. Exacto. Eso dice que celebrara la Pascua. Eso no es la Pascua. Eso es la Pascua, Digo, eso se llamaba, Moisés. luego lo celebraron y eso Pero, todavía están celebrando hoy en día en Israel, ¿cierto? La Pascua, recordando esto, que Dios salvó los primogénitos o que Dios mostró un camino para mostrar su poder y mostrar un camino de salvación. Porque una persona que no obedeció en un punto, entonces aquí miramos más una vez que creer a Dios no solamente es una teoría, es en actuar. Es en actuar, es andar con Dios. Profesora. Sí. Y también yo creo que ese corderito, dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir para el Nuevo. Entonces creo que ese corderito es tipología de Cristo. Porque Dios dijo que Dios bautiza, este es el cordero de Dios que quita el pecado. Creo que ese corderito tipifica a Cristo. Eso hablamos en 4 lecciones más. Todavía no estamos ahí y no nos dejamos desviar, sino continuamos aquí. Esa es la idea de estas clases, que nosotros escuchamos toda la historia para cuando venimos al fin entendemos que todo es un libro. Que todo es un libro. No había un Abraham que No hay estaba muchos libros, solo. hay un libro. La Biblia es un libro histórico, ¿cierto? Escrito con 40 autores en 2000 años, todo eso, pero la historia es una historia. Y eso, por eso estamos contando eso, porque se va a ver después cuando llegamos al Nuevo Testamento. Se da a entender que el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento no tiene mucho sentido. Todo está entrelazado. Todo está juntado. Por eso estamos contando, por eso yo cuento historias que ustedes conocen, para que no tenemos la isolada, ¿cierto? El Abraham sí vivía antes de Moisés, ¿cierto? Pero vivía como 500 años antes de Moisés, pero él está ligado con Moisés. Hay una ligación, ¿cierto? Aquí inicia el llamado. Aquí inician las promesas que después se transmiten por Isaac y Jacob y continúan 400 años después de Moisés. ¿Ok? Entonces así pasó una noche muy dura. Nosotros escuchamos el llanto en todo Egipto cuando mueren a medianoche los primogénitos. El hijo del faraón muere, el hijo de la esclava muere, el hijo de los ganados, hasta de los ganados, muere, el primogénito, todos mueren. Escuchamos el llanto, escuchamos el grito que está en el país, y en ese momento el faraón reconoce que hay un Dios que es más fuerte que él ya no puede salvarse. Y él lo manda a que van.
y digan, vayan. Y el pueblo de Israel estaba preparado. En cuanto comieron la carne del cordero, estuvieron con ropa de salir. Estaba en la noche, no estaba en pijama, no era de sorpresa. Y no estaban durmiendo. No estaban durmiendo, estuvieron comiendo y estuvieron con botas para salir, con ropas para salir, con el pan ya preparado, pero sabemos que no tenía tiempo para ser ácido, no sé cómo se dice en español, para crecer, sí. Para amasarlo y hacerlo crecer con la levadura. Sí, Era para que... sin levadura. Sí, eso no es, eso, sí, está bien, lo dejamos ahí. Entonces, ok, el faraón los manda y dice, largo de aquí, ahora salgan. Entonces, después de 430 años en el país, el faraón entendió que el pueblo tiene que salir de su país. Y ellos salieron. Ahora ya hablamos, ahora yo quería hacer la pregunta que hizo ya Jorge, que ellos tenían que obedecer la regla. Egipcios que obedecieran esos, ¿también fueron salvados? También salieron, porque nosotros escuchamos que con el pueblo de Israel también salieron egipcios. Entonces ellos sí, habían algunos que lo hicieron también. Que creyeron, que aprendieron de creer. Cuando la plaga del granizo, dice que hubo siervos de Faraón que protegieron a sus siervos y sus ganados y no los dejaron en el campo, y por eso no se perdió el ganado de algunos. Entonces, que ahora miramos al pueblo saliendo de Egipcio. ¿Qué aprendemos de Dios hasta ahora, hoy? ¿Qué miramos de Dios? Su poder. Su poder, ¿qué más? Soberanía. ¿Qué más? Que se cumple sus promesas, pues de sacarlos de la esclavitud. Él cumple promesas. Él cumple promesas. Pero ¿qué más aprendemos? ¿Qué más aprendemos aquí? Como que él tiene poder sobre todos esos... Escucha el clamor de su pueblo. Dioses de Egipcio. Sí, escucha el clamor, pero también permite que clamen. Permite que haya una razón para clamar. ¿Cierto? No es un Dios que solamente miramos. Qué liberador. Sí, es un Dios que libra, pero tengamos cuidado, no es un Dios que nos deja un día volando, ¿cierto? Yo estoy seguro cuando Moisés habló la primera vez con el faraón, la idea era otra. El plan en la cabeza de Moisés era, vamos a salir tranquilamente, Pero nada, ¿cierto? Tenemos un Dios que permite que sufrimos. ¿Y por qué permite que sufrimos? ¿O por qué permitió que sufrieron? Para que reconozcan quién es Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos que perder nuestra autoestima, nuestro que somos, para entender quién es ese Dios. Entonces, sí, vemos un Dios poderoso, pero también vemos un Dios que permite que pasen por tiempos durísimos. Que permite que mueren personas para que nosotros hoy en día entendemos quién es Dios. ¿Cierto? Entonces, tenemos un Dios, pero a veces pienso es difícil entender sus caminos. Y difícil, hay momentos que nosotros nos va a costar de decir, es un Dios poderoso. Y eso también experimentaron ahora los israelitas. Ellos al final salieron de aquí, llegaron aquí al agua, después de algunos días, Dios siempre guiándolos, durante el día con una nube enfrente, durante la noche con una nube, una columna de fuego, gracias. Ahí salieron seguramente pensando, ahora todo salga bien, tranquilamente, cantando sus canciones en hebreo, soñando cómo van a comer leche y miel en la tierra prometida. Caminaron y ¿qué pasó? Llegaron al mar enfrente, entonces pensaron, oh bueno, tenemos que dar otra vuelta. Miraron atrás y ¿qué miraron? El ejército de Faraón que venían detrás de ellos. El ejército de Faraón. ¿Cómo se sintieron? Asustados. Los marinos no quieren. Yo me lo digo todo, me encanta que me estamos analizando. Entonces, Eso es tan bueno como ella.
los mejores militares, los mejores caballos atrás que se acercaron bastante rápido, lo miraron. Y miraron enfrente el mar. Y yo pienso también, Moisés en ese momento estaba pensando, pero ¿cómo vamos a salir de aquí? Estaban entre la espada y la pared. ¿Sí? ¿Cómo vamos a salir de aquí? No hay. Porque es que hasta aquí llegamos. yo entiendo el pueblo que dice a Moisés, oye, ¿por qué nos llevaste para acá? También podemos morir en Egipto. Mejor que morimos en Egipto que morimos todos aquí. ¿Cierto? Pero, porque el faraón de repente sentía que sin esclavos es malo vivir. Uno de repente tiene que buscar a sí mismo el agua en la mañana. Entonces él mandó atrás el ejército y ahora mírense allá el agua, allá el ejército y no hay solución. No hay solución. ¿No hay solución? ¿Terminamos aquí? ¿La Biblia termina aquí? No. Entonces miramos que sí, con Dios hay soluciones. Pero Moisés sí clama al Señor y dice, oye Dios, ¿qué vamos a hacer? Y ahí dice Dios palabras que yo lo siento un poco duros. Pero yo pienso que él estaba esperando no sé, imaginándose que uno ya podría tener más fe. Porque él dice la frase que yo les pedí aprender de memoria. ¿Alguien lo aprendió? Ustedes quédense quietos. Ya no quiero escuchar las murmuraciones. Quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Cierto? Moisés lo dijo al pueblo. Ustedes quedarán quietos. Basta, ya no quiero escuchar más quejas. Se quejen tanto. Sí, se quejan en ese momento que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Quién está luchando aquí? Es el Señor otra vez. ¿Quién está salvando al pueblo? Es el Señor otra vez. Y ahora inicia esa historia muy bonita que Moisés usa su bastón. Ese bastón también es muy importante en la vida de Moisés. Pero eso sería otra historia con más tiempo, ese bastón. Y él abre una brecha en el mar. Abre una brecha en el mar y el pueblo pasa en seco. Pasan tranquilamente, no sé si tranquilamente, seguramente apurados. Uno siempre tiene miedo si el agua regresará, ¿cierto? Y atrás quedó la nube y no permitía que el ejército del faraón se acercaba. Entonces, aquí estamos. Ellos pasaron en pie seco al otro lado. Cuando llegó el ejército del faraón, las ruedas se enterraron en la tierra y los caballos también se enterraron, no lograron avanzar. Y ese día para el faraón era un día muy triste porque se disminuyó su ejército especial completamente. No se salvaron ninguno. Se ahogaron todos. Se ahogaron todos. Pero el pueblo estaba al otro lado, ahora sí, fuera del alcance del faraón. El faraón ya no podía alcanzarlos. ¿Cómo se sintieron el pueblo? Contentos. Me imagino yo pues. Más que contentos. Victoriosos. Felices y adorando a Dios. Ellos realmente entendieron. Ellos en ese momento entendieron la lección, quién es Dios. Y qué triste que ellos luego no quedaron con esa frase en la mente. Quédense quietos, yo voy a luchar por ustedes. Pero en ese momento lo entendieron. Quien tiene tiempo en Éxodos 15, pienso, es donde Moisés canta. Un himno muy bonito. Y también su hermana está bailando. Sí, Miriam está bailando con tanta alegría. Yo pienso ese fue el momento cuando dijeron, sí, ahora sí estamos en camino a la tierra prometida. Fuimos libertados. ¿Y quién los liberó? Dios por Moisés, ¿cierto?
Claro, era Dios, pero por la persona de Moisés, pero explicando muy claro, yo soy el Señor, que os libraré. No fue Moisés, fue yo. Vamos a las promesas. ¿Qué promesas se ha cumplido hasta ahora? De Abraham vendrá una nación grande. ¿Ya es una nación grande? Sí. Uno podría decir, ¿cierto? 1 millón, pero uno todavía cuenta muy bien 1 millón. Si preguntas aquí en Colombia, ¿una ciudad de 1 millón es una ciudad grande o no? Pequeño. ¿Cierto? En Alemania sí es grande, pero aquí pequeña. Entonces, para mí sí es un pueblo grande. Pero cada uno como piensa, ¿cierto? Pero sí se aumentó el pueblo. Abraham, o los descendientes, el pueblo de Israel, es una bendición para todo el mundo en ese momento. Pues yo digo que era maldición. Bueno, Si él lo dice, yo pienso que murieron mucha gente en Egipto. Egipto es una tragedia, no parece bendición. No parece bendición. Y ya poseen la tierra prometida, todavía no. Entonces todavía no se cumplieron las promesas. Vamos a ver cómo continuamos. Pero se cumplió la promesa que él se acordó de sacarlos de la Sí, esclavitud. eso sí, ahí sí, claro. Varias promesas de corto plazo se cumplieron, Sí, ¿cierto? Varias promesas de corto plazo, porque él había dicho a Moisés, tú vas a sacar al pueblo, eso todo se cumplió. Pero nosotros siempre estamos con esas 3 para ver cómo Dios cumple las promesas que dio a Abraham, que ya eran 500 años antes de Moisés, ¿ok? Preguntas. ¿Qué les tocó hoy? Pero la cabeza está llena. Me tocó que Dios pone límites para protegernos. Dios siempre nos guarda. Siempre está peleando nuestras luchas a pesar que no vemos que lo hace. dice la Biblia que todas las promesas son en el sí y en el amén. Porque lo que él dice, así sea, no que ya tiene su tiempo para cumplirse, pero Eso. se cumple. Así sea. Vamos a ver, todavía estamos abiertos, esas promesas todavía están abiertas. A mí siempre me ha tocado la parte cuando llegan o sea, salen de Egipto, pero llegan al mar y miran hacia atrás y está el ejército, están como en la mitad y no saben qué hacer. Y así hay momentos en nuestra vida donde tenemos unas dificultades tan grandes que uno no puede con esas cargas. Pero precisamente ahí está Dios con nosotros para pelear nuestras batallas. Que es lo que nosotros no vemos en ese momento de angustia y de desespero. Claro, ya. Sí, complementando lo que la compañera dice, que es ahí donde surge la pregunta que uno se hace, pero ¿por qué me está sucediendo eso? No es el por qué, es para qué, porque es como para que se cumpla el propósito de... Yo también podría preguntar en qué etapa de la vida de Moisés nos sentimos. Hay tiempos que uno siente el llamado, hay tiempos que uno se siente angustiados, hay tiempos que uno siente el Dios es poderoso y canta y alaba al Señor, pero también hay tiempos que uno dice, pero Señor, ¿qué voy a hacer? Frente a Faraón. Como, Sí. como cuando el mar rojo. Y ya, Sí. ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces miramos también en las personas, también en Abraham, también en Moisés, miramos personas que no volaban con el Señor, ¿cierto? Que no todo era bien, sino que tenían sus bajos y sus altos, y que sufrieron, ¿cierto? Imagínense a Abraham aquí matando, en el momento de matar, de ofrecer a su hijo, que le dolió, y Dios permite todo eso. Dios permite sacrificios. Y Él no, yo pienso, Dios no dice, lo tienes que hacer con alegría. Él permite que sufrimos y que lloramos y que nos duele. Y a veces podemos hacer una ligación directa y podemos decir, eso me ayudó a creer en Dios, pero hay algunos daños en nuestras vidas que nosotros no vemos, que tenemos que vivir con los cicatrices. Pero sí, tenemos un Dios grande, poderoso, que cumple por lo menos algunos de sus promesas. Es que hasta ahora sabemos, si continuamos la historia lo vamos a ver,
Les invito para que continúen con las tareas. Ahora, claro, ustedes no tienen, y usted tampoco. Sí, yo tengo la idea es que uno siempre prepara la siguiente lección. Esos ya habían leído muchos textos que yo conté hoy. Para el próximo martes. Para el leemos próximo martes la número lección 6. Para el próximo martes sería responder las preguntas de la lección 6. Y ves ahí ya así. Y después yo lo llevo a casa y lo corrijo. Cada uno, solamente tengo uno aquí. Pero el domingo, están el domingo en la iglesia. Si quieren, les doy uno. ¿Quieren? Ok. Y hoy ya terminamos con la mitad. Gracias. Sí. Entonces ya. La lección 6. Sí, ya vamos a entrar en la lección 6. Sí. Entonces, ¿hay algo más? No, el otro martes, aquí continuamos vamos a continuar con Moisés y terminar con Moisés la próxima vez. Entonces vamos a tocar 3 libros y medio. ¿En qué libros está Moisés? De la Biblia. ¿En cuáles libros encontramos Moisés? En Éxodo, Levítico y Deuteronomio. y Números. Muy bien. Entonces, en Génesis es la historia primitiva y los patriarcas. ¿Cómo se llaman los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Ah, muy bien. Vamos a aprender. Muy bien. Y ahí después continúa la historia con Moisés, que es Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Continuamos. Voy a pedir una persona, un voluntario, una voluntaria para que oren. Señor, gracias por este momento, Señor, que podemos compartir, Señor, tu palabra, Señor, y saber de esa historia, Señor, Padre. Gracias por cada hermano que está aquí, Padre Santiago. Guárdanos, Señor, nuestra salida, Señor, Padre. Gracias, Padre Angélica, por esas lecciones, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Chao.